Bon dia. En primer lloc, donar gràcies als mitjans de comunicació per estar una vegada més a una roda de premsa convocada des de l'Ajuntament de Vinaròs. I avui el motiu de convocar-vos aquesta roda de premsa és perquè hem de donar compte d'un assumpte que és molt greu. Perquè s'ha dictat per la secció primera de l'Audiència Provincial de Castelló un auto resolent el recurs que en el seu moment va interposar l'Ajuntament de Vinaròs com el conegut cas de la Ferralla. Com tots sabeu, el Juzgat d'Instrucció número 3 de Vinaròs va acordar el 17 de setembre de 2024 el sobreseïment provisional de les actuacions. Val a dir que l'Ajuntament de Vinaròs va recórrer aquesta decisió del Juzgat d'Instrucció i ho va fer, i això és molt important que quedi clar, seguint sempre les indicacions de l'abogat que defensa els interessos de l'Ajuntament de Vinaròs. Perquè l'Ajuntament de Vinaròs, l'abogat, va emetre un informe exposant la conveniència de recórrer el sobreseïment provisional de les actuacions per tal de defensar, com he dit abans, els interessos municipals. I nosaltres, com a equip de govern, ho teníem clar. Vam complir en la nostra obligació, que era defensar els interessos de l'Ajuntament de Vinaròs i per la qual cosa era una obligació i així ho vam fer-ho. I vull repetir que no va ser, i com a equip de govern ho torno a repetir, va ser una opció marcada per l'abogat que defensa els interessos de l'Ajuntament de Vinaròs. L'Audiència Provincial de Castelló, el passat 5 de març, s'ha pronunciat ja, revoca i deixa sense efecte el sobreseïment provisional del Juzgat d'Instrucció número 3 de Vinaròs i acorda la continuació del procés pels tràmits del procediment abreviat per un presumpte delicte de malversació de caudals públics contra tots els implicats en aquest procés, entre els quals es troba la regidora Carmen Morellà i Guillem Alsina, així com també per un presumpte delicte de prevaricació administrativa contra l'anterior alcalde socialista. Aquest tema, tot sabeu que ha tingut molt de ressò, és a dir, ha arribat a tots els mitjans de comunicació i se n'ha parlat molt, però crec que nosaltres, una volta que ens ha arribat este auto, teníem l'obligació d'explicar i donar compte a la societat de Vinaròs. I ara li passo la paraula al senyor Juan Amat. Bien, como decía la alcaldesa, estamos ante un hecho relevante y un hecho que pone de relieve que desde el Gobierno municipal hemos salido a dar explicaciones públicas cuando ha habido una resolución definitiva. En su momento, desde el Partido Socialista, el señor Albella, la señora Morellà, el señor Alsina, el señor Borràs, hicieron muchas declaraciones. Hoy podemos concluir que el tiempo pone a cada uno en su sitio. En su momento, el señor Albella, desde la sede del Partido Socialista, dijo no sé cuántas veces que había una sentencia absolutoria. Mintieron de forma descarada. Jamás ha habido una sentencia absolutoria. Jamás. Lo que hoy hubo fue una resolución del Juzgado de Instrucción de Vinaròs, un archivo o un sobreseimiento provisional, que, como decía la alcaldesa, fue recurrido por el ayuntamiento, en lo que el señor Albella, el señor Borràs, la señora Morellà y el señor Alsina trataron de vender a la opinión pública como una cacería política, y utilizo los términos que utilizaron ellos en sus distintas comparecencias públicas. Nada más lejos de la realidad. Desde el Gobierno municipal, por sentido de responsabilidad, estuvimos en silencio, siendo perfectamente conocedores que llegaría el momento en el que los juzgados hablarían y, por lo tanto, tendríamos motivos para poder salir y dar las explicaciones pertinentes. A día de hoy, se nos ha dado la razón a todos aquellos que pensábamos que, en base a la documentación, a las declaraciones que se han hecho en fase de instrucción y a los distintos elementos de prueba que hay, es evidente que hay sobrados motivos para sentar en el banquillo de los acusados al señor Alsina y a la señora Morellà. Y esto no lo digo yo, esto no lo dice el Gobierno municipal, esto lo dicen 3 magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial, donde por unanimidad han determinado, después de haber evaluado toda la instrucción, que obviamente a estos señores hay que juzgarlos por delitos como los referidos por la señora Miralles. Bien, en su momento también se dijo, es que es la primera vez
que se pone un recurso y que no se hace caso al informe del vicesecretario. Nos callamos, decidimos esperar, y es ahora cuando hay que evaluar. Lo que era la primera vez que el informe del vicesecretario no coincidía con el informe del abogado del ayuntamiento, que en un procedimiento penal es el abogado del ayuntamiento quien ha tenido acceso a toda la documentación de la instrucción. Es decir, tenía mucha más entidad y autoridad el abogado del ayuntamiento, que es el que ha participado y evaluado toda la documentación que hay en la instrucción, mucho más que cualquier funcionario de esta casa. Lo que ellos presentaban como una anomalía, evidentemente lo era. Pero no que hiciéramos caso al abogado del ayuntamiento, que era la persona con más autoridad en esta casa para indicarnos cómo proceder. Lo que era una anomalía es que el vicesecretario se apartara del criterio de este abogado. Dicho lo cual, a día de hoy estamos en disposición de hacer balance. Es ya indiscutible quién tenía razón y quién no. Aquí no estamos diciendo que el señor Alsina o la señora Morellà sean culpables de nada. Aquí lo que estamos diciendo es que hay indicios racionales para que sean juzgados. Aquí lo que estamos diciendo es que los hechos son suficientemente graves como para que 3 magistrados de la Audiencia Provincial hayan coincidido los 3 en que estos hechos hay que juzgarlos, porque existen indicios de que estos señores conocían y participaron en actuaciones presuntamente delictivas. Yo me voy a referir al contenido del propio auto, que son 9 páginas, donde, como decía, podría haber habido un voto discrepante. Podría algún magistrado de la sección haber dicho, oye, discrepo de la posición mayoritaria o yo tengo una opinión alternativa. No se ha dado. Los 3 magistrados coinciden en lo mismo. Y lo mismo es que a estos señores hay que juzgarlos. Y ahora me voy a referir textualmente a partes del auto. En relación con el delito de malversación, en el caso presente, el informe de la intervención municipal deja pocas dudas acerca del concepto de caudales públicos de los bienes que se enajenaban y de que el importe que se pudiera obtener con la venta de los mismos debía ser destinado o reintegrado al Fondo Público Municipal, lo que no se hizo. No lo digo yo, lo dicen los magistrados de la Audiencia Provincial. Añaden, en cuanto al ánimo de lucro, es evidente que invertir el dinero obtenido en comidas y regalos colma tales exigencias. Es decir, aquí la Audiencia Provincial ya está diciendo que evidentemente de la instrucción queda acreditado que hubieron regalos. Esto no fueron 4 comidas en unas paellas en el almacén municipal. Empezamos ya a dar realidad, a dar luz respecto a lo que ha sido una estrategia de defensa enarbolada por el señor Alsina y la señora Morellà, precisamente para minimizar hechos que eran graves e injustificables. Sigue el auto de la Audiencia Provincial. Respecto de la cuantificación del daño producido, no parece complicado fijarlo en la diferencia entre la suma de los ingresos documentados en los apuntes contables intervenidos y el importe ingresado en las cuentas municipales. Otro elemento fundamental. Se ha repetido hasta la saciedad que el dinero fue devuelto. No es verdad. El dinero no fue devuelto. Fue devuelto parte del dinero. Y este párrafo de este auto de la Audiencia Provincial pone negro sobre blanco que, pese a lo dicho por el señor Alsina y la señora Morellà, la realidad es que a día de hoy se sigue sin haber devuelto el dinero, en cualquier caso, presuntamente malversado. Sigo aludiendo a lo que dice este auto. Me voy a la página 6. Dicen los magistrados, en cuanto al conocimiento por parte de los señores Alsina y la señora Morellà, existen indicios de que efectivamente lo consintieron. No dice que lo conocieran, dice que lo consintieron. Respecto del señor Alsina, concejal de Obras y Servicios entre el 2015 y 2019 y luego alcalde del municipio, no parece razonable que si los restos de materiales que se acopiaban en el almacén municipal y luego desaparecían, no llegara a preguntar nunca cómo se deshacían de los mismos. Dice la audiencia. Existe el testimonio del investigado, señor Sanz, afirmando en su declaración judicial que le había manifestado cuando era concejal que la chatarra se cargaba en el camión de un chatarrero por medios municipales y que se sabía que las comidas, en alguna de las cuales había participado.
se hacían con el dinero de la chatarra. Luego algo tendría que haber preguntado al respecto y haber obrado en consecuencia. Dice la audiencia: la grabación incorporada por el querellante, puesto que hay grabaciones de audios, de la conversación mantenida entre ambos, el querellante y el señor Alsina, alimenta la tesis de que conocía lo que pasaba. La negativa a cumplir las recomendaciones contenidas en el informe del secretario municipal, negándose a firmar el señor Alsina las providencias dirigidas a los señores Miralles, Ferrer y Miguel, lo refuerzan. En cuanto a la señora Morellá, concejal de Obras y Servicios entre el 19 y 23, sirven de reflexión las consideraciones que hemos expuesto para el señor Alsina. Las declaraciones prestadas tanto por el señor Pérez como por el señor Miralles vinculan a la entonces concejala con el conocimiento de lo que sucedía. En definitiva, existiendo indicios de la comisión del hecho y su valoración como delito en términos de razonable probabilidad, es evidente que aquellos que durante muchísimo tiempo han invertido sus esfuerzos en tratar de justificar lo injustificable, hoy quedan retratados, no porque lo diga yo, no porque lo diga el gobierno municipal, no porque sean objeto de ninguna cacería política, sino porque sencillamente pretendemos que se responsabilicen de sus propios actos y de sus propios hechos. Dice el auto de la Audiencia Provincial, en relación con el delito de prevaricación, que entienden hay que acusar al señor Alsina, en el caso presente, desde la denuncia del señor Pérez en junio del 2022 hasta el 6 de octubre de dicho año, no se realizó ninguna actuación por parte del ayuntamiento, sin que sea de recibo la excusa de la falta de credibilidad del denunciante, cuando se trataba de una denuncia por hechos graves, tal como el secretario de la corporación lo consideró en su informe de 10 de noviembre del 2022. Que dicho sea, contenía la solicitud de que los responsables informasen exhaustivamente al respecto, negándose el señor Alsina a firmar la providencia, requiriendo a los citados de la información que en este caso entendía el secretario que era conveniente incorporar. ¿De qué estamos hablando? De que finalmente, cuando uno evalúa lo que se ha estado haciendo en el juzgado de instrucción, hay que concluir que es obvio, estos señores se tienen que sentar en el banquillo de los acusados, estos señores van a ser juzgados por un delito de malversación, en el caso de la señora Morellá y el señor Alsina, y seguramente también de prevaricación en el caso del exalcalde. Es obvio, ahora sí que hay quien tiene que presentar disculpas. Ahora sí que se tiene que responsabilizar a algunos concejales de la bancada socialista de lo que han ido publicando en redes sociales. Ahora es conveniente que el señor Albella, el señor Borrás, expliquen. ¿Es la Audiencia Provincial de Castellón con un auto dictado por unanimidad por 3 magistrados? ¿Están participando estos 3 magistrados en una cacería política? ¿O son ellos los que habrá llegado el momento de que empiecen a asumir la realidad de sus circunstancias? En su momento, la señora Morellá y el señor Alsina dijeron que si eran procesados, dimitirían. En su momento, la señora Morellá se hinchó a decir que estaban siendo investigados. Pues bien, ha llegado el momento en el que van a ser procesados y habrá llegado el momento ya de que asuman sus responsabilidades políticas. La realidad, que el Ayuntamiento de Vinaròs no merece a un líder de la oposición sentado en el banquillo de los acusados, no merece a un concejal de la bancada socialista procesado por presuntos delitos de malversación y prevaricación. Es importante que salgan a dar cuenta, porque cuando hubo una resolución provisional, tardaron un cuarto de hora en salir, hacer una rueda de prensa, inventarse una persecución que no había existido y acusarme a mí y al partido al que yo represento de todos los males que sufrían. Hace más de una semana que han recibido esta resolución. ¿Alguno de ustedes ha visto que hayan dado una explicación? ¿No merece este auto una explicación pública? ¿No está el señor Alsina y la señora Morellá en disposición de darlo? Pues será el Partido Socialista quien tendrá que asumir la responsabilidad que, según parece, el señor Alsina y la señora Morellá a día de hoy se niegan a asumir. Los hechos son graves y, por lo tanto, entendemos que saldrán a dar explicaciones, cuando no a presentar su dimisión. Estos señores van a ser juzgados por malversación,
por prevaricación. Aquí no hubo ninguna cacería, aquí hubo un gobierno municipal diligente que cumplió con su obligación. Perseguir la comisión de delitos es una obligación cuando uno ejerce un cargo público, no es una opción. Y por lo tanto, desde el Gobierno municipal tenemos meridianamente claro que ahora sí, cuando hay una resolución que ya no va a ser objeto de recurso, cuando hay una resolución que es definitiva, porque es definitivo que el juzgado de instrucción de Vinaròs va a tener que procesar a estos señores por estos delitos y por lo tanto los van a tener que juzgar. Desde el Gobierno municipal, por supuesto que respetamos la presunción de inocencia, pero también exigimos que se asuman las responsabilidades políticas. Hasta ahora no habíamos pedido la dimisión, pese a que estaban siendo investigados. Es ahora, cuando sabemos que van a ser procesados, cuando les exigimos que cumplen con lo que marca el código ético de su propio partido. Vinaròs no merece un líder de la oposición investigado. Vinaròs no merece un líder de la oposición sentado en el banquillo por malversación y prevaricación y, por lo tanto, para poner fin a esa situación se requiere que presente su dimisión de forma inmediata. Y, por supuesto, que a nadie le quepa la menor duda que desde el Gobierno municipal vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación. Y a veces no es optar por el camino más sencillo o más cómodo, pero no por eso vamos a dejar de cumplir con nuestra obligación. En su momento era discutible, hoy ya no lo es. Hubo quien dijo que esto no era objeto de delito, que esto no era merecedor de ser juzgado. Pues, afortunadamente, la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón, por unanimidad, nos da la razón, por unanimidad entienden que los hechos son objeto de ser juzgados. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Sí, uno de los argumentos del juzgado de instrucción número 3 era que esta manera de actuar se estaba haciendo en el Ayuntamiento de Vinaròs en la Brigada Municipal desde hacía 40 años. Entonces, es que una de las cosas que deja meridianamente claro el auto de la Audiencia Provincial, que no se les va a juzgar por lo que ha estado haciendo la Brigada durante 40 años. Es que eso forma parte de la ceremonia de la confusión en la que algunos quieren desviar el objeto de la investigación. Es que nadie les va a juzgar por lo que ha hecho la Brigada durante 40 años. A estos señores se les juzga porque cuando se presentan las denuncias, y yo he leído parte del auto, y señala que hubo una denuncia de un empleado de este ayuntamiento, integrante de la brigada, y repito, en el caso presente, desde la denuncia del señor Pérez en junio del 2022 hasta el 6 de octubre de dicho año, no se realizó ninguna actuación. No se les juzga por lo que ha hecho la brigada durante 40 años, se les juzga porque cuando se le denuncian los hechos, cuando ya no pueden decir que no lo sabían, no solo no hacen nada, sino que lo que hacen va destinado, según parece, a ocultar lo que había sucedido. Es que esto es muy importante tenerlo presente, porque si no, al final, inducimos a confusión a la gente. Que nadie les está responsabilizando de lo que hacía la brigada hace 40 años, que lo que les están responsabilizando es de lo que han hecho ellos. Cuando el señor Alsina y la señora Morella reciben una denuncia de un empleado público, la meten en un cajón. Obligan a ese empleado, cuando no les hacían caso, a ir al síndic de Greuges y al defensor del pueblo. Cuando el síndic de Greuges y el defensor del pueblo les piden explicaciones de lo que han estado haciendo, omiten y no le dan la documentación que hacía referencia al dinero intervenido, a la parte del dinero devuelto y a los apuntes contables que ponían de relieve que los hechos denunciados por ese empleado eran ciertos. Es que es eso de lo que se está hablando. Es que es eso lo que va a ser objeto de un juicio. Por lo tanto, el señor Alsina, la señora Morella y el Partido Socialista podrán seguir diciendo misa en arameo, pero la realidad, ¿sabe cuál es? Que cuando la documentación llega a un juzgado, se analiza de forma pormenorizada. Aquí hay 3 magistrados, y no sería la primera vez, y seguramente tampoco la última, en la que entre ellos discreparan. No se ha dado. Es que los 3 magistrados coinciden, es que aluden a las grabaciones que hay en la instrucción, es que aluden a lo que han declarado distintos empleados municipales en sede judicial. Y con todo eso les acaban concluyendo que existen indicios racionales de que estos señores pueden ser autores de un delito de malversación y de prevaricación.
Y es que lo dice el auto de la sección, no tiene justificación que el señor Alsina, después de haber recibido esa denuncia, después de tener un informe del secretario que le decía cómo proceder, no solo no hiciera lo que decía el secretario, sino que hiciera todo lo contrario. Es que le dejaron las providencias para que solo tuviera que firmarlas, pidiendo a los empleados afectados que informaran exhaustivamente de qué es lo que había estado pasando. ¿Sabe lo que hizo el señor Alsina? No firmar esas providencias. No quería que lo explicaran. Por lo tanto, centremos el objeto de la investigación, porque si no, inducimos a confundir a la gente. No van a ser juzgados por lo que ha hecho la brigada en los 40 años. Van a ser juzgados por lo que ellos hicieron o por lo que no hicieron. Y es muy distinto. Entiendo que también serán juzgados varios trabajadores de la brigada. Obviamente en este proceso ahí están los responsables de la brigada y obviamente van a tener que responder también de sus propias actuaciones. Aquí estamos haciendo, entre otras cosas, esta rueda de prensa, porque es el señor Alsina, la señora Morella, los que han hecho ruedas de prensa en fases del procedimiento que no eran definitivas, aludiendo a supuestas cacerías políticas que no existían y restando. Es que la señora Morella llegó a decir que aquí no había nada, que esto se había utilizado de forma interesada porque venían unas elecciones. Pues mire, las elecciones ya pasaron, ¿sabe? Y los 3 magistrados de la Audiencia Provincial, a diferencia de lo que ella considera, entienden que aquí hay, por lo menos, materia suficiente como para que sean juzgados. Gracias.